En la última cena, el maestro dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decir, pero no las pueden soportar por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los encaminará hacia la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oiga y les dará a conocer lo que está por venir. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 12 al 15. El concepto de Dios, la aceptación de Dios, la identidad de Dios ante la humanidad ha ido corriendo a lo largo de la historia. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 29 de mayo, año 2019. A lo largo de 21 siglos de experiencia del misterio de Dios, el concepto de Dios y la presencia de Dios en la humanidad nos pone a pensar en este día y a reflexionar sobre el sentido de nuestra fe. La historia misma de la salvación va presentando un concepto de Dios donde los seres humanos en gran cantidad se equivocan, lo comparan con otra realidad, no lo identifican y algunos entran en ese mundo de Dios por un proceso que se llama la conversión. Luego la conversión tiene mucho que ver con el concepto de Dios, con aceptar a Dios y entrar en el mundo de Dios. Mientras no haya una conversión hacia el camino de Dios, seguirá existiendo en la misma historia de la humanidad cantidad de grupos que se oponen a Dios, que hablan tangencialmente de Dios, que dicen lo que Dios nunca ha dicho en la historia y proponen a un Dios de una cantidad de maneras que solamente benefician a la persona que lo predica. Así corre la historia de la salvación. Un Dios que logra llegar a un culmen de identificarse con los mundos judío como el Padre y como el Creador, como un Dios que los acompaña, que los sacó de Egipto, que les dio de comer y que estuvo muy pendiente de ellos. Un Dios que también quiere que la humanidad cambie y se identifique con la hermandad misma de Dios. Envía Dios a su Hijo para continuar esa obra de salvación y el Hijo encuentra el mismo problema en la humanidad. ¿Quién es Dios para cada persona? ¿Qué concepto de Dios maneja cada persona? ¿El Dios de Abraham? ¿El Dios de Isaac? ¿El Dios de Jacob? Usted no puede ser el Hijo de Dios. Usted es una persona que usurpa a Dios. Nosotros no conocemos sino un Dios. Y así resultan todas las discusiones en el mundo judío, de los grupos sociales, de los movimientos, de los fariseos, de los esenios, de los celotes, del consejo de ancianos. Cada persona va manejando ese mundo de Dios. La obra del Hijo de Dios centrada en la salvación y no muy bien aceptada con la identidad del Mesías y del Salvador, sigue su curso en la historia a través del Espíritu de Dios. Y los apóstoles, los misioneros, se encargan de seguir trabajando el mismo tema. Depende del concepto que tenga de Dios, cada persona va a entenderse con Dios y va a lograr la salvación que ofrece Dios y alcanzará la eternidad. Hay un discurso muy bien elaborado por San Pablo que aparece en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, un discurso conocido de San Pablo en el Areópago en Atenas. Y San Pablo le habla a todos aquellos que no creen en ese Dios, que no creen en la acción misma de Dios. Entonces les presenta a Dios a los gentiles y les dice quién es Dios. Y va explicando de una manera programática de un Dios que es el Señor de la creación, de un Dios que es el Señor de la historia, de un Dios que tiene un señorío providente que está por encima de cualquier realidad
y de un Dios que está muy cercano, un Dios que se ha unido a cada persona, que es fuente de vida y que encamina la vida de la humanidad. La exposición es muy sabia, muy inteligente y muy bienvenida al momento. Cuando se salta de ese concepto de Dios hacia la misma resurrección y se trata de entender la fe desde la resurrección del Maestro y desde la acción del Espíritu Santo, nuevamente los seres humanos rechazan a Dios. No lo entienden. Hablar de resurrección de muertos y hablar de la acción del Espíritu Santo y hablar de la justicia misma de Dios, ya el ser humano no la acepta de esa manera. En el momento en que San Pablo plantea ese tipo de pensamiento y dice que ha fijado el día en que va a juzgar al mundo con justicia por medio de un hombre que él ha designado para ellos, y a todos les ha dado una prueba de la resurrección de entre los muertos. Inmediatamente algunos se burlaron de él y otros gentiles dijeron: te oiremos hablar de esto en otra ocasión. La conversión se produce en algunas cuantas personas y aparecen personajes bien interesantes como Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris, que después se convierten al Señor y pasan a ser predicadores de ese mundo y del concepto de Dios. El concepto de Dios no se puede perder, porque sería caer como en un agnosticismo y preguntarnos hoy, 21 siglos después, ¿sigue cantidad del mundo siendo agnóstico frente a Dios? No logra entender que hay muchas cosas que no se pueden cavilar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿y cuándo entrará el Espíritu de la verdad en esa cantidad de personas? Cuando se conviertan al Espíritu de Dios. Bien interesante la relación concepto de Dios con la conversión de cada persona.